Y bueno, yo en este momento no me puedo acordar detalles, pero ahora a raíz del problema he tenido que averiguar a qué hora llegué, a qué hora salí. Y efectivamente llegué ese día a trabajar. Pero ¿qué problema hubo? Hubo dos entrevistas que usted nunca lo contó. ¿Por qué no contó en ese momento? ¿Por qué esperó a que salieran las fotografías para decir sí estuve ahí? ¿Por qué? No, en ningún momento yo he negado. Yo he venido aquí el día sábado al mediodía. Nunca he negado. Pero ¿Usted nunca tenía le contó conocimiento, que estaba doctor, ahí. que se iba a vulnerar Usted el nunca contó que estaba en ese momento en la fiscalía. Usted nunca le contó a ningún periodista que lo entrevistó que usted consiguió algunas entrevistas que usted estuvo ahí. Y que nadie, yo que recuerdo, nadie me ha preguntado. Yo recién hoy día estoy dando declaraciones. Claro, nadie se lo preguntó, pero... Doctor, lo que se le cuestiona un poquito es que en estas fotografías usted estuvo presente en el día de esta sustracción de documentos. Claro, llegué. Estuvo en el mismo piso, muy cerca, y cuando, una vez que se sustraen estos documentos, digamos que estos se dirigen hacia un pasillo que da hacia las oficinas de la Fiscalía de la Nación cuando usted estaba a cargo. Mire. Es decir, se da a entender de que usted quizás estuvo al tanto de esta situación. Qué buena pregunta y qué buena afirmación el que cuando dice quizás. Yo he llegado al mediodía de ese día sábado, he llegado como siempre con mi seguridad y bueno, y saludando a todas las personas que estaban presentes. Es más, yo aprecié que en la sala que se había quedado lacrada, habían dos policías que habían quedado precisamente en custodia, ¿no? Custodia de la oficina lacrada. Entonces, el único que vi, saludé y continué mi marcha hacia mi oficina, y eso fue lo que ocurrió. Claro, doctor, pero me refiero porque fue su asesora en la Fiscalía de la Nación y también, digamos, estuvieron los efectivos que custodiaban usted, que están en su protección, los que hicieron justamente esta irrupción dentro de estas oficinas. Miren, cuando yo llego, mi seguridad me acompaña y me deja en mi oficina, que está en el lado... Quiero que vean este gráfico. Bueno, pueden acompañar, ¿no? A ver, lo puedan seguir. Esta es la oficina lacrada del señor Duarte, y esa es el despacho de la Fiscalía de la Nación. Entre la oficina del doctor Duarte y el despacho del fiscal de la Nación van a ver que hay una cuadra de distancia, que es toda la avenida Cusco. Hay una puerta, dos puertas, tres puertas, cuatro y cinco puertas que lo separan del ambiente donde estaba lacrada la oficina del señor Duarte. Entonces, que se le trate de hoy día indicar de que él podía escuchar o ver lo que sucedía en la oficina del doctor Duarte, era imposible. Claro, pero para que sea, por favor, déjame, voy a graficar. Voy a graficar. La distancia entre el lugar de donde se produjeron los hechos es prácticamente una cuadra, todo el Girón Cusco. Ustedes saben que la sede del Ministerio Público es una cuadra. Toda la cuadra de Girón Cusco y mi oficina está en la esquina con la avenida Bancay. ¿Ya? Vale decir, frente a Iraoka. Entonces, es difícil que yo pueda saber qué está pasando en el otro lado, en el otro ala, ¿no? Y por lo tanto, pues, desconocida. Usted, que ahora ya ve las fotografías, que sacan las cajas y retiran algunas cosas que ya cada quien ha dicho que son otras cosas, usted no le pregunta a su personal de seguridad con las cuales ingresa y con las cuales sale, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Es que yo no sabía tampoco lo de las cajas. O sea, no conversaron de nada. No, absolutamente, Doctor, no. se especula que usted habría ordenado el retiro de estos No documentos. sé quién habrá dicho, pero... No. Yo no he ordenado y ratifico mi apreciación. Yo no he ordenado a nadie que haga este tipo de actividad ilícita. Yo atendí. No he ordenado a nadie, la seguridad ni a la señora Venegas que hagan algo al respecto. Esa historia es la última, por favor. La última respuesta que puedo dar. Esa historia de los cuellos blancos no existe. Eso fue un invento no sé de quién, y han relacionado a los funcionarios del Poder Judicial del Ministerio Público, los han relacionado con una banda de delincuentes del Callao, y los han incluido a fin de poder de alguna manera cuestionar el trabajo. Para mí, esas investigaciones son sumamente dudosas, y por lo menos a mí me mencionan, pero nunca me han dicho por qué cargo tengo, nunca me han citado, si soy investigado, si soy testigo. Eso es todo, ¿eh? Eso es todo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Cirit.pe, este espacio en las redes de Diario de la República. Hemos arrancado con las declaraciones del señor Chávarri, que después de mucho tiempo no ofrecía una conferencia de prensa, según él, para explicar lo que ha sucedido tras la destrucción del lacrado de los fiscales del equipo especial a diferentes oficinas de la Fiscalía de la Nación. Básicamente esto es un cuento como el del Chavo del Ocho, porque cuando se le dice al ex fiscal de la Nación, usted nunca menciona y aclara que estuvo a la misma hora durante esta irrupción de las oficinas, una irrupción completamente ilegal, él dice, bueno, es que no me lo han preguntado. Y luego realmente lo que él dice es que ha sido una coincidencia. Ellos estaban ahí, ellos retiraron 3 cajas, entraron a la misma hora y salieron a la misma hora que yo.
Casualidad. Casualidad, yo no sabía nada. Finalmente va a ser palabra contra palabra, pero las evidencias dicen mucho. Hay videos de las cámaras de seguridad, hay fotografías y finalmente sus asesores, a quienes él dijo ni siquiera conocer, no sabía su nombre, bueno, ya han también dado diversas declaraciones. Esto es muy grave porque además hace mención a una investigación que está en curso, que es la de los cuellos blancos del puerto, en donde él dice esto es un cuento, es una invención, y sin embargo la Fiscalía, que antes él presidía, tiene serias hipótesis y material, digamos, sospechoso y de pruebas con respecto a esta organización criminal vinculada a otras redes delictivas. Entonces vamos a estar viendo ese tema de fondo, pero además contarles que hoy Diario La República y en exclusiva ha publicado en su portada una declaración que desmiente todo lo que acaban de ver. Y lo desmiente porque es la palabra de un policía, un oficial, suboficial de la PNP, que en su propia escolta de equipo de seguridad del señor Chávarri dijo que ellos cumplían las órdenes de Chávarri. Cumplimos las órdenes del señor Pedro Gonzalo Chávarri. Estamos hablando además en donde existe un informe de parte del agente de seguridad de la Fiscalía, Mari Llantas, en donde Hugo Robles, este suboficial, declara todas las indicaciones que habían recibido para poder ingresar a estas oficinas que estaban lacradas, extraer las cajas que la verdad no sabemos y lamentablemente seguro no tendremos en el futuro ningún conocimiento de lo que contenían, los documentos, la evidencia, y esta información, este informe, valga la redundancia, ya lo tiene la actual titular del Ministerio Público, Zoraida Ábalos, quien se está haciendo presente en el Congreso de la República a esta hora. Información muy importante porque nos demuestra que la lista de mentiras del señor Chávarri continúa, pero ya son mentiras pues que lindan con el delito, obstrucción a la justicia, hurto, encubrimiento, ojo, porque esta implicaría otra denuncia contra el señor Chávarri, pero además algunos ya piden la detención preliminar de aquellos asesores, policías que formaron parte de este complot para vulnerar la seguridad que había instalado ahí el equipo especial y que además han puesto en peligro, siguen poniendo en peligro, aún así el señor Chávarri ya no esté como fiscal de la Nación, una investigación que está en curso. Muy grave, sin duda. Vamos a estar más adelante con todas las declaraciones de los involucrados, pero además vamos a estar adelante con el Congreso de la República. Hoy sesiona la Comisión de Constitución. Hoy se presenta en este espacio también la titular del Ministerio Público, Zoraida Ábalos, quien ya llegó al lugar. Y tenemos imágenes en vivo. Más adelante podremos escuchar quizás un poquito de lo que se está diciendo. Asiste también Walter Gutiérrez, defensor del pueblo, a esta sesión de la comisión. Y vemos ahí a su presidenta, la congresista del fujimorismo, Rosa Bartra, un poco encabezar y dar la palabra a los interlocutores. Estamos en vivo con Sergio Sanabria, nuestro videoreportero, que nos va a dar más información desde el Congreso. Sergio, adelante. ¿Qué tal, Sigri? Buenos días. A esta hora de la mañana informar desde el Congreso de la República, donde se desarrolla la Comisión de Constitución, encabezado por la parlamentaria de Fuerza Popular, Rosa Bartra. Esta comisión especial donde evaluarán y verán esta elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En este momento toma la palabra el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Vemos en imágenes también a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, que llegó bastante temprano. Estuvo esperando unos momentos en la sala de embajadores para que sea la misma presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, quien se dirija a esta sala donde estaba esperando la fiscal de la Nación. Permanecieron unos minutos en esta sala y ya luego se dirigieron a esta mesa de trabajo donde sesiona la Comisión de Constitución, que, como reitero, hoy evaluarán sobre este grupo, esta comisión que va a designar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Están que debaten primero la cantidad de los miembros. Vamos a escuchar, si no, un momento al defensor del pueblo, Walter Gutiérrez. Organismos integrantes de esta comisión. Es lo que tendríamos que exponer en esta primera parte, señora presidenta. El doctor Nelson Schack complementaría la parte a la que me he referido, luego el expresidente Tábara y posteriormente la señora fiscal, porque nos hemos dividido la sustentación. Sí. Gracias, señor defensor. Efectivamente, en un esfuerzo para que esto pueda avanzar, dada la urgencia que tenemos de dictaminar determinados proyectos, esta coordinación se ha llevado a cabo con los miembros de esta comisión especial y agradecemos muchísimo además la disposición y la respuesta inmediata que han tenido a este requerimiento. Señor Contralor General de la República, tiene el uso de la palabra.
Gracias, señora Presidenta, señores congresistas, señor expresidente del Poder Judicial y representante de este Poder del Estado, señora Fiscal de la Nación, señor Defensor del Pueblo, muy buenos días. Efectivamente, tal como lo acaba de mencionar el señor Defensor del Pueblo, presidente de esta comisión especial, hemos venido trabajando y hemos llegado a ciertos acuerdos que son los que se materializan en esta versión modificada y corregida de este proyecto de ley. Solamente quería concentrar mi participación en 3 o 4 puntos que son los que hace un momento Walter ha mencionado, ¿no? En primer lugar, y quizá en el orden que él los ha mencionado, porque sigue el mismo orden del texto del proyecto de ley que ahora se está presentando. Hay un tema fundamental con el trabajo de este proceso de selección, ¿no? Que no quiero que se pierda de vista, ¿no? En rigor, no sabemos exactamente cuántos postulantes vamos a tener a este proceso, pero claramente no van a ser 10 o 20, ¿no? ¿Por qué razón? Porque, como les decía, lo que establece la Ley de Reforma Constitucional ya aprobada y publicada es que ¿quiénes pueden postular en general a este proceso para ser miembro de la Junta? Todo abogado, ¿no?, que tenga más de 25 años. ¿Cuántos abogados hay en el Perú? Como 170.000 a nivel nacional, en 32 colegios profesionales. Claro, es cierto que muchos colegios profesionales, muchos abogados, pues están colegiados en un par de colegios o en 3 colegios, pero tranquilamente deberían haber alrededor aproximadamente de unos 120.000 abogados a nivel nacional. Solo en Lima hay como 70.000. Y de esos 70.000, 16.000 cumplen el primer requisito. Autoridades al Parlamento, tanto el titular del Poder Judicial ha mandado a un representante, también el Defensor del Pueblo, que ya tomó la palabra hace un momento, la fiscal Zoraida Ábalos, quien a su ingreso nos dijo, bueno, a los medios de comunicación que estamos esperando su llegada, que al terminar su participación hoy en esta comisión dará unas breves declaraciones a los medios de prensa, así que vamos a estar bastante atentos. En cualquier momento regresamos con mayor información desde el Congreso de la República. Gracias precisamente a Sergio Sanabria por esta información. Definitivamente hay mucho que conversar sobre la situación de la Comisión de Constitución, que tiene que ver temas muy importantes, pero vamos a conversar con nuestros 2 invitados el día de hoy. Estamos con la congresista Maritza García de Cambio 21 y también Richard Arce de Nuevo Perú. Gracias a ambos por estar aquí. Muy buenos días y gracias por la oportunidad. Quisiera comentar un poquito esto que acaba de escuchar sobre la Junta Nacional de Justicia, antes de entrar a lo de Chávarri y lo del Ministerio Público, porque está pendiente generar la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. Entiendo que se tiene que discutir todos estos temas primero en el Congreso para poder elegir a los integrantes, pasar por todo ese proceso. ¿Cómo vamos con los plazos? ¿Cómo evalúan ustedes esta conformación de la comisión especial? ¿Se tiene que crear también una ley para regular la comisión especial o no? ¿Cómo ven el debate en medio de estas reformas? Lo que les puedo decir, de acuerdo a los avances, es que están tratando la Comisión de Constitución de avanzar en el tema para poder preseleccionar a los candidatos. Acabo de escuchar que primero se va a evaluar los currículos, que somos más de 170.000 abogados en el Perú y que no se sabe cuántos van a presentar. Eso significa ya una dilación, porque si vas a recibir de repente 200, 300 currículos, ¿cuánto tiempo va a demandar la evaluación de esos currículos para ver si cumplen el perfil o no? Ese es el primer entrampamiento que yo veo. Los requisitos están establecidos, pero todos los que cumplan pueden presentarse. Así que, no sé, habrá que poner más personal a trabajar y quién lo irá a hacer para poder filtrar los currículos y dar de una sola vez, establecer quiénes van a candidatear o quiénes no pueden candidatear. Abogados colegiados, ¿no? Congresista Arce, con respecto a esto, además ya no va a estar el señor Chávarri dentro de la comisión especial, porque va a estar la señora Zoraida Ábalos, ¿no? Eso es un gran avance, más que todo para generar credibilidad en la población. Explicar en principio que existía antes el Consejo Nacional de la Magistratura encargado de la elección, la evaluación, la delegación y también la remoción de los jueces y fiscales. Ahora hay la propuesta de la Junta Nacional de Justicia, que evidentemente requiere tener su ley orgánica,
para definir los mecanismos de cómo va a ser su funcionamiento, cómo se va a desenvolver, y ahí están entrando inclusive a detalles para la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, de la misma manera haciendo un análisis objetivo de cómo va a ser mucho más eficiente ese trabajo, sabiendo que hubo infiltración de la corrupción. Entonces ahí tiene una gran tarea la Comisión de Constitución. Es importante que se invite a todos los involucrados, pero también estamos, como quien dice, sobre los plazos ya encima. Por eso inclusive hay una tarea pendiente, que esto tiene que salir lo más pronto posible. Entonces, está sesionando la Comisión de Constitución. Lo que incomoda bastante es que en la Comisión de Constitución, a discrecionalidad de la congresista Bartra, ya puede modificar la agenda. Por ejemplo, lo que sucedió el día de ayer, o sea, poner en relevancia problemas internos de Fuerza Popular y postergar, por ejemplo, un tema tan determinante como es la Junta Nacional de Justicia o la declaratoria de emergencia del Ministerio Público. Hablemos Ese es el o darle prioridad. Por eso es que definitivamente nosotros somos muy críticos con el fujimorismo, porque una vez más nos muestra que les importa más los intereses particulares de Fuerza Popular antes que el interés nacional. Y eso es determinante para el futuro del país, y por eso el alto nivel de cuestionamiento que tiene el Congreso de la República. Para ahondar ahí, y coincido con el colega, porque efectivamente ellos prefirieron priorizar ahora el tema de la opinión consultiva de la creación de bancadas antes que agendar este tema, claro, que es de interés nacional. En eso estoy completamente de acuerdo. O sea, ellos marcan la agenda. Y acá de ellos dependerá, sobre todo de la presidenta, el avance de este trabajo de la comisión. Ahora, ¿eso va a cambiar o no va a cambiar? Porque de repente algunos se alegran, lo digo porque han renunciado, pues en una hora renunciaron 5 congresistas de Fuerza Popular y ayer han tenido que retroceder en esta moción de censura que habían pedido contra Daniel Salaverry. Entonces, ¿realmente van a seguir controlando la agenda? ¿Y por qué? Si están además en medio de esta crisis interna, como ustedes lo han mencionado, ¿qué va a pasar? Ya no van a poder tener ese nivel de control, porque en este momento Fuerza Popular ya no es la mayoría en el Congreso, es una minoría más, inclusive proporcionalmente, en función de los congresistas que tiene, representaría el 43%. Con lo cual, definitivamente acá hay una tarea pendiente de todas las fuerzas democráticas que estamos constituidos en el Congreso de la República para la recomposición de cada una de las comisiones ordinarias, comisiones especiales, la comisión permanente, inclusive los órganos de gobierno que existen en el Congreso, como es el Consejo Directivo. Inclusive nosotros queremos ir más allá. En la propia mesa directiva, los vicepresidentes que representan a Fuerza Popular deberían dar un paso al costado, porque la muestra del día de ayer es que Fuerza Popular ha perdido. Y ha perdido de manera vergonzante, al extremo que para evitar el papelón, no solamente por las renuncias, la votación iba a ser contundente en esa su afirmación supuesta de que se estaba violentando el reglamento. ¿Cuántas veces Fuerza Popular violentó el reglamento del Congreso de la República? Todo ese era argumento risible. Lo concreto es que Fuerza Popular tiene que entender que si quiere darle viabilidad a este Congreso, se requiere la democratización. Ahora, y esa democratización pasa por la responsabilidad que tengamos cada que está congresista. la congresista García, porque ella nos puede comentar, ahora que está en una nueva bancada, Cambio 21, si es que van a poder consolidarse estas bancadas nuevas con representantes como corresponda, como ha dicho la sentencia del TLC, o todavía hay roces en ese tema que ha quedado pendiente desde el pleno de lunes. Que sí, nosotros somos una bancada y estamos inscritos legalmente por una resolución de oficialía mayor. Así que ese tema es un tema secundario. Lo principal ahora es que Fuerza Popular tiene que entender que con ese 43% no tiene mayoría en ninguna de las comisiones del Parlamento, y esto es tan importante para el país porque no van a tener mayoría en la subcomisión de acusaciones, en la permanente, en presupuesto, en constitución, no en van ética, a tener la mesa directiva en tampoco. Ninguna de las comisiones puede tener mayoría, porque solo representa el 43% hasta ahora. Si se vienen más renuncias, se irá reduciendo el porcentaje. Entonces, tenemos que nosotros dar primero muestras de que de verdad el fujimorismo quiere lo mejor para el país, como lo ha dicho ayer la señora Luz Salgado, porque hay 5 temas de agenda que lo digo a título personal. Primero, el tema Chávarri, tema Mamani en la subcomisión de acusaciones constitucionales, el tema de los Avengers, el tema de la reestructuración de las bancadas. Son temas tan importantes. Lo primero creo que es la reestructuración de las bancadas, porque solo ahí vamos a tener que equilibrar los poderes, las fuerzas internas, y vamos a poder tener mayoría en las comisiones para corregir el tema. No, lo podemos hacer desde ahora. Desde ahora mismo pueden cambiarse las conformaciones. Pero la decisión es política, porque el reglamento dice que a partir de julio para las presidencias, pero para integrar comisiones, como en mi caso, que he pedido integrar la subcomisión de acusaciones, no se requiere ningún plazo ¿Como porque titular? Porque durante todo el año de legislatura, tanto pasada como la primera legislatura,
hemos tenido la oportunidad de ir cambiando. Incluso fue mi caso, me sacaron en un momento. ¿De quién depende discutir ese recambio en las Del presidente comisiones? del Congreso de la De que la República. mesa Por eso directiva el lo día de agende. ayer en la intervención, inclusive en la conferencia de prensa que hicimos como el Nuevo Perú, es que esta situación de levantar el Pleno en la solicitud que hacían de remover al presidente, no termina con una simple conferencia de prensa de Fuerza Popular, por favor. Acá tiene que haber consecuencias. Los hechos políticos que han tomado por temas personales, temas particulares o hasta de venganzas políticas, tienen consecuencia directa. Y la consecuencia directa, número uno, es que el presidente de una vez convoque a la Junta de Portavoces y se establezca la recomposición de cada una de las comisiones. Eso es determinante. Lo digo por testimonio propio. A nosotros el congresista Larreta no nos reconoció nuestros derechos parlamentarios y nos aguantó hasta el mes de julio. Casi un año sin ejercer plenamente nuestros derechos, a pesar que hubo una resolución del Tribunal Constitucional. Entonces, lo que pretende Fuerza Popular en este momento es hacer lo mismo, patear el tema y la necesidad de modificar la composición de comisiones hasta el mes de julio, cuando en este momento se podría recomponer por una cuestión objetiva y determinante. Ya están reconocidas cada una de las bancadas y podrían venirse a conformar más bancadas dentro del Congreso. Y ojo, eso es saludable, porque eso va a ayudar a democratizar el Congreso para que tenga una pluralidad mayor y no sea fruto de la imposición de la fuerza mayoritaria de votos, como siempre ha estado acostumbrado, y el día de ayer pretendieron hacer lo mismo, pero se dieron con el papelón de que no tenían los votos para poder terminar con el Congreso, yo luego quiero preguntarle sobre el Ministerio Público, ¿qué va a pasar con los 5 congresistas que han renunciado a Fuerza Popular, que ahora son no agrupados, digamos, de alguna manera? Tenemos, por ejemplo, a Francesco Petrosi, que él sí pudo ingresar a esta bancada liberal, pero ¿qué va a pasar con los otros 5? ¿Ustedes creen que van a tener, digamos, peso en alguna correlación de fuerzas con algún grupo político? De acuerdo a la sentencia del Tribunal Constitucional, la sentencia interpretativa, se deja la libertad y la posibilidad de poder conformar una nueva agrupación. Yo creo que ellos ya decidirán en el futuro si es que quieren o no ser bancada o integrarse a cualquier grupo. Nosotros no hemos abordado ese tema con el presidente del Congreso ni con ninguno de los parlamentarios disidentes ahora de Fuerza Popular, porque la prioridad es terminar de finiquitar los actos administrativos para ya entrar en operatividad y se restituyan los derechos que como bancada nos corresponde. Así que no hemos conversado el tema al respecto. Pero pueden formar una con otra bancada. Ellos ya son 5. Sí. A partir de 5 más se puede crear una bancada propia. Mira, en realidad este fraccionamiento podría tener algunos cuestionamientos, pero en el trasfondo esto ayuda a democratizar el Congreso de la República, que durante 2 años y medio, para vergüenza del país, y ahí están los altos índices de desaprobación, lo que hemos visto es imposición de la agenda particular de Fuerza Popular, y al final lo que hemos tenido como consecuencia es este nivel alto de desaprobación y postergar tantas demandas nacionales que el Congreso de la República fácilmente podría solucionar. Nosotros tenemos la expectativa de que esto se logre y estamos pidiendo públicamente, y lo hemos hecho explícito y vamos a refrendarlo con documentos, que el presidente de una vez por todas componga cada una de las comisiones, incluido la comisión permanente, la subcomisión de acusaciones constitucionales que blindó de manera vergonzante al fiscal de la Nación, Pedro Chávez. Y la otra alternativa, Sigri, la otra alternativa sería, por ejemplo, todas las fuerzas políticas firmar una agenda país para consensuar y darle vuelta y sellar el tema con broche de oro. No más enfrentamientos, no más confrontación, agendemos cuáles son las prioridades del país, cuáles son los temas sociales a las fuerzas sociales, a las fuerzas políticas. Y creo que con eso cerraríamos el tema. Para pasar al siguiente tema y con respecto que, bueno, también tiene que ver con el Congreso, los pendientes. Uno de ellos, el Ministerio Público. Rápidamente hoy La República ha publicado este informe. De hecho, Diario El Comercio ayer publicó las fotografías, los videos de las cámaras de seguridad. El señor Chávarri está a la misma hora en donde se comete un acto ilegal de romper un lacrado oficial de la Fiscalía. Y luego hoy, entendemos, un suboficial de la policía admite que rompieron esa seguridad por órdenes de Chávarri. Esto se suma a las denuncias que ya tiene Chávarri en el Congreso. Se ha anunciado que se va a tocar en la subcomisión el día lunes. ¿Cómo ven ustedes, los congresistas, no necesariamente que pertenecen a la subcomisión de acusaciones constitucionales, estos procesos? Esa voluntad del fujimorismo va a partir por, ahora sí, investigar al señor Chávarri, ahora que no es fiscal de la Nación. Una imagen vale más que 1000 palabras. Es evidente que ha habido aquí una autoría, presuntamente una autoría intelectual, ¿no? Y una autoría material, porque el mismo seguridad del fiscal de la Nación lo contradice y dice haber ejecutado el acto por órdenes de su superior. Es materia de investigación. Sin embargo, creo que ya el ex fiscal de la Nación ya está descalificado con estos hechos últimos. Sigue siendo fiscal supremo. Para poder ser fiscal supremo, porque pone en peligro
los procesos de investigación, porque sí ha habido una vinculación directa con el Parlamento, ¿a través de quién? De trabajadores, ex trabajadores del Congreso. Y eso es sumamente riesgoso para un país que quiere luchar por la corrupción, y justamente el año que se denomina de lucha contra la corrupción y contra la impunidad, yo creo que prioridad es cerrar el tema Chávarri para poder trabajar, porque Fuerza Popular sí es cierto que lo ha venido blindando. Ahora que no es fiscal de la Nación, pienso que no lo van a hacer. Pero además de eso, la mayoría, o sea, la reestructuración de la comisión es importante para agendar ese tema. Congresista Arce, y con respecto a los proyectos de ley, entendemos se había presentado uno de parte del Frente Amplio, hay el proyecto de ley del señor Vizcarra, que ha dicho puede servir como insumo, la nueva fiscal de la Nación va a presentar también un proyecto para declarar en emergencia al Ministerio Público. ¿Cómo ve esta discusión que se avecina? Y súmele que también hay proyectos de ley que ya existen desde hace mucho tiempo, presentados por la propia Fiscalía en un momento, que sigue durmiendo el sueño de los justos, y proyectos de ley presentados por diferentes congresistas. Lo que se tiene que hacer es una oportunidad. A veces los problemas generan oportunidades, y en esta circunstancia requerimos fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público. Por ende, es importante que el Congreso, por ejemplo, asuma con responsabilidad y se pueda compilar toda esa serie de proyectos que se tienen en marcha para poder mejorar la ley orgánica de funcionamiento del Ministerio Público. Pero también, si en la medida de lo posible, hacer algunas tal vez reformas constitucionales, sabiendo que se ha ampliado la legislatura. Tenemos la legislatura ampliada hasta fines de este mes de enero, y la nueva legislatura empezaría en el mes de marzo. Entonces, en un par de meses podríamos tener alguna reforma constitucional pensada, discutida, analizada, y sobre todo con el objetivo de mejorar el funcionamiento del Ministerio Público, tener propuestas legislativas que fortalezcan la institucionalidad, que en este momento está en riesgo por todo lo expuesto, por lo que hemos visto inmediatamente con estas acciones que ha estado cometiendo Chávarri, que al final son delitos, por favor. Y acá responsabilidad directa del Congreso para levantarle los fueros. Es determinante, él tiene una protección al ser fiscal supremo, y el Congreso tiene que levantarle esa inmunidad. Con lo cual se puede abrir el proceso abiertamente, porque acá hay delitos de por medio. El deslacrar de estas oficinas que estaban siendo reservadas por la Fiscalía que está investigando es delito. Y ya se viene con las idas y contramarchas, mentiras y versiones tergiversadas que están mencionando. Hay suficiente argumento para poder proceder inclusive con denuncias y hasta medidas preventivas a las personas involucradas. Yo tengo un tema más, la verdad es que es cierto, nos hemos estado concentrando toda la semana en el Ministerio Público, en Chávarri, en la crisis, pero hemos en realidad empezado el año con, y esto lo comentábamos antes de la entrevista, 5 feminicidios en menos de 10 días. Realmente, solo para darles pie a que ustedes me comenten esto, y yo lo considero un pendiente también de este Congreso, no solamente hablar del Ministerio Público, porque sacando cifras, en el 2018 cerramos el año con 147 feminicidios en el Perú, que dejaron hasta 140 huérfanos al menos. Es casi como si en cada semana, dice el especialista Hugo Ñopo, yo lo estaba siguiendo en Twitter, como si cada semana del 2018, el lunes, el martes y el miércoles de cada semana hubiese habido un feminicidio. Entonces, este 2019 hemos tenido 5 en casi una semana. ¿Cómo ven ustedes esto y qué va a hacer el Congreso para enfrentar esta terrible realidad? Mira, sí, ese es un tema de interés nacional que debería agendarse a la brevedad posible para poder trabajar y afianzar algunas políticas de Estado que permitan contrarrestar este mal social, porque año tras año se ve que la cifra viene aumentando, y por más que se diga que se va a combatir, es falso. Es falso, ¿por qué? Porque no hay una inversión en el tema de salud mental. Si bien es cierto, el Ejecutivo ha anunciado que tiene la prioridad de poner de autoridades en todos los pueblos del Perú para que puedan sentar las denuncias, que puedan poner las quejas correspondientes, lo cierto es que no hay presupuesto. Y si no hay presupuesto para el Ministerio del Interior, no tienes autoridades políticas que nos representen en ninguno de los pueblos más alejados, donde la mayoría de estas víctimas son parte de esos pueblos alejados que no son escuchados. Creo que hay que priorizar esa agenda, lo dijo Marisa Glavi y comparto la opinión. Creo que la prioridad ahorita es ver el tema de feminicidio. ¿Cómo hacemos para cambiar ese chip del machismo aquí en el Perú? Congresista Arce. Yo parto por lo último expresado por la congresista García, porque evidentemente acá hay un serio problema de violencia y agresión permanente a las mujeres, llegando a este extremo de feminicidios. Y esto es a consecuencia de un tema patriarcal, machista y hasta misógino que existe en nuestra sociedad, y es una gran realidad. Hay que trabajar el tema preventivo, por favor.
las estrategias que se están abordando son posteriores a estos actos de violencia, que son válidos también. Inclusive la parte punitiva que podría responsabilizarnos al Congreso respecto a legislar de manera mucho más drástica. Hemos presentado proyectos de ley, soy titular de varios de esos proyectos, pero eso no va a solucionar el problema. Acá es determinante la educación con enfoque de género, por favor. Y esto no tiene nada que ver con homosexualización y tantas versiones antojadizas que se han dado. Educar con un enfoque de género permitiría el respeto entre varones y mujeres, una convivencia armónica, compartir roles, que no significa ser menos varón, encargarse de las labores domésticas. Cuando hablamos no te hace menos varón, al contrario, puedes contribuir justamente a la formación. Cuando hablamos de violencia, como usted dice, el feminicidio es un extremo, pero las cosas empiezan con gestos muy pequeños y terminan escalando. Entonces, cuando varios veíamos esta noticia del congresista Mamani, pendiente que también la congresista García ha mencionado, que un padre de la patria, entre comillas, muy entre comillas, arranque con este tipo de expresiones que también son violencia contra la mujer y que todavía, ¿cuánto tiempo ha pasado? A ver si ustedes me recuerdan de la agresión del señor Mamani. Ni par de meses. Hay videos, hay testigos, está la víctima. Pero no solo eso. En el Congreso una mujer que pasa por la calle. No solo eso, sino la conducta irónica que él tiene para el 31 de enero, ¿no? Para el año nuevo, precisamente cerrando el año, él se burla de su acción. Claro, se burla de lo que ha hecho, como diciendo aquí estoy y el fujimorismo me va a salvar. Que lo salven ahora, pues. Que lo salven ahora que han perdido mayoría. No se va a poder hacer. Entonces vamos a tener que definitivamente agendar esos temas para poder sacarlo. Mamani no debe regresar más al Congreso de la República. Estamos hablando de un desafuero, entonces. No debe regresar más. Pero sigo reiterando en la importancia de invertir en educación. Y en salud mental. También salud mental, pero también fortalecer los hogares. Las familias, muchas veces por diferentes problemas, se generan familias disfuncionales. Ahí está la responsabilidad también de un Estado, desde los municipios, de generar espacios para que las familias se encuentren, generar espacios que permitan fortalecer ese tejido de la familia, que pueda formar a los niños en el respeto que se tiene que dar tanto entre varones y mujeres. Pero hay otra cosa más importante, Sigrid, la dependencia económica también, o sea, la fuente de trabajo. Hay mujeres que quieren, pero no pueden, porque lamentablemente tienen que estar soportando porque no tienen cómo mantener a sus niños. Entonces, si no les damos fuente de trabajo, estamos diciéndoles, sigan ahí, permanezcan ahí, bajen la cabeza. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer es crear fuentes de trabajo o programas sociales para poder ayudar a esas mujeres. Hemos tenido una manifestación en el Congreso ahora, justamente se encontraba en ese momento la congresista Gloria Montenegro y nos ha alcanzado un video que vamos a ver y comentar con ustedes. Vamos con el video. No se le pega a una mujer, se le pega a la familia, a una sociedad que necesita entender que no podemos callarnos porque pasamos a ser cómplices de ese varón machista que lamentablemente no entiende el daño que le hace a su hogar. Hoy estamos acá en calidad de protesta, pero también de propuesta, porque esta organización de la Red de Mujeres Interamericanas ha trabajado importantes proyectos, importantes programas que en el ámbito nacional nos iremos difundiendo para proteger a la familia, proteger al niño, la niña y el adolescente y sobre todo la mujer que tiene a cargo este gran reto. Bueno, ojalá también el Congreso sea una ventana. Esta quizá haya sido una de las tantas expresiones que podrán haber, pero confiamos en que en esto quizá las bancadas puedan tener consenso, ¿no? Sí. La presidenta de la Comisión de la Mujer, Tania Pariona, ha solicitado ya varias veces que se agende un día exclusivamente para tratar estos temas de prevención de la violencia, la agresión hacia las mujeres y evidentemente contra el feminicidio. Eso se propuso hace ya meses. Sí, y ahora se está reiterando. Inclusive congresistas de diferentes bancadas se ha ido solicitando. Puede agendarse un pleno especial para este tema porque sí es de relevancia y sobre todo tenemos que protegernos. En esta cruzada nacional que tenemos que entablar, Sigrid, quiero también ser muy objetivo. Este no solamente es un problema de las mujeres, es tanto de los varones y las mujeres. Y tal vez ese ha sido el pequeño error que se ha cometido. Involucrémonos más, tanto los políticos, la gente de la calle, todos tenemos que involucrarnos en una cruzada nacional de proteger a las víctimas de violencia, porque a veces también son los hijos, a veces, en su mayoría mujeres, a veces también son las madres, que muchas veces son violentadas por sus propios hijos. Hay un sinfín de casos sociales. Cuando uno se va a una comisaría, lo primero que vas a encontrar que el mayor índice de denuncias es justamente
agresiones y violencia contra la mujer. Te lo digo con testimonio propio. Y para eso en es mi región, en importante Apurímac, reformar nuestro sistema de justicia, para que cuando haya una agresión se dé trámite. inmediatamente no se actúa. Y te decía, con vergüenza diría, en mi región, en Apurímac, que es la región con el más alto índice de violencia contra la mujer. Por eso la tarea de poder sensibilizar a nivel nacional y cambiar este rostro del país. No puede haber una mujer más agredida, menos un feminicidio. Hay que prevenirlo, estamos a tiempo. Es importante estar alertas a nivel nacional con todas las autoridades. Sigri, y priorizar los proyectos de ley, porque hay un sinnúmero de proyectos de ley en cola sobre este tema para luchar contra la violencia hacia la mujer. Yo les agradezco a los dos por estar aquí, nos quedamos con esos pendientes entonces y esperamos que ya este Congreso, si es que se abre una nueva etapa con estas nuevas bancadas que nosotros saludamos, estén dando, que sea para bien y que sea para más trabajo y menos escándalo, menos ruido político. Gracias a los dos por estar aquí, congresista Richard Arce y congresista Marisa García por estar con nosotros en la República. Gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos. Es viernes, que tengan un muy buen fin de semana. Regresamos con más el día lunes.